Hola a todos y a todas, en este video vamos a hablar sobre la noción de regulación económica, pues se trata de un término, se trata de una concepción que por razones de índole político, histórico, económicos, ha tenido y tiene una indeterminación conceptual, lo que lleva al final del día a una ambigüedad en el uso del término. En términos generales se ha popularizado mucho la idea de que la regulación económica refleja o refiere a un Estado que se despliega sobre mercados que se encuentran liberalizados, que antiguamente estaban en su propio control, en su propia gestión y que ahora pasan a manos de particulares. Lo cierto es que podemos encontrar en la doctrina formas que son restringidas y algunas que son amplias para dimensionar la noción de regulación económica. Una forma amplia sería simplemente referirse a cualquier intervención pública en los mercados, en la economía, y esa sería una forma amplia de entender la idea de regulación económica. Por otro lado, tenemos una forma restringida de comprenderla para referirse a que se trata de la ordenación de ciertas y determinadas actividades que por sus propias particularidades requieren una preocupación diferenciada estatal, ¿ya? Requieren una preocupación mayor, más profunda que el resto de actividades económicas que se desarrollan en los mercados. Ahí es donde, por ejemplo, podemos encontrar la actividad de los servicios públicos de interés general de la población. Para tratar de ir deslindando la noción de regulación económica, vamos a plantear una serie de definiciones, tanto de la doctrina nacional como internacional, que nos van a permitir detectar los principales elementos que debiesen ser entendidos dentro de la noción de regulación económica. La primera definición a la que me quiero referir es la definición que nos entrega el profesor Juan José Montero Pascual, catedrático de la UNED en España, quien en su último libro sobre regulación económica nos señala que la regulación económica es una potestad de la administración del Estado, es una actividad de la administración del Estado consistente en el control continuo de un mercado mediante la imposición de obligaciones jurídicas, mediante la imposición de cargas sobre los hombros de los agentes regulados que sean proporcionales a propósitos de interés general. Como podemos ver, y de hecho el propio autor en su obra efectúa este ejercicio, se destacan algunos elementos bien marcados. El primer elemento es que la regulación económica sería una actividad de la administración del Estado, ¿bien? Una potestad que detentan los órganos de la administración. Claramente en una regulación participan todos los poderes públicos, sin embargo en la administración pareciera tener un protagonismo más marcado en el ejercicio de la actividad regulatoria. El segundo elemento que da cuenta la concepción de Juan José Montero Pascual es la alteridad. Es decir, logra diferenciar la existencia de un regulador con un regulado. Esto pareciera ser algo lógico, sin embargo, se hace importante marcarlo, pues diferencia aquellas actividades de servicio público que aún son explotadas por el Estado, ¿no es cierto? Sino que se va a referir la regulación económica a aquella actividad que ahora se encuentra en manos de particulares y que el Estado no tiene una participación, digamos, activa en su gestión. El tercer elemento que nos señala la definición de Juan José Montero Pascual es el control, ¿no? El control es el contenido de la regulación, es la materialización, digamos, de la actividad regulatoria que consiste en la imposición de una serie de obligaciones jurídicas, de una serie de cargas que además llevan aparejada una sanción en caso que los agentes económicos no observen el contenido de esa regulación. El cuarto elemento al cual hace referencia Juan José Montero Pascual es la continuidad. Para dejar en claro que la actividad regulatoria, si bien se activa en determinado momento, no es que no exista o no forme parte de las competencias de los órganos de la administración del Estado. Todos los órganos que cumplen un rol regulador entonces tienen permanentemente dicha potestad en ejercicio, sin embargo en ciertos casos se desarrolla con mayor intensidad cuando se va a ejercer efectivamente la actividad regulatoria. Y el quinto elemento, muy relevante según el autor, lo destaca, es el elemento de la discrecionalidad. Bien, los agentes económicos, estos órganos de la administración que ejercen la regulación, que ejercen el control hacia los regulados, lo hacen en un ambiente de gran discrecionalidad, bien, siempre supeditados a las directrices que puede entregar la ley, como vamos a ver más adelante, pero luego han sido dotados de una serie de facultades que, claro, los dejan en una situación de discrecionalidad. ¿Ya? Sabemos que los órganos de la administración que ejercen funciones regulatorias tienen potestades fiscalizadoras, sancionadoras, normativas inclusive, y por tanto tienen mucho que hacer, tienen un gran poder sobre los mercados que entran dentro de su competencia.
La definición que nos entrega el profesor Juan José Montero Pascual es muy útil para fines pedagógicos. Sin embargo, me parece que hay una gran ausencia, al menos, que es la falta de referencia a los fundamentos de la regulación económica. Recordemos que cuando el Estado interviene en una actividad liberalizada o libre, está eventualmente conculcando algunas garantías fundamentales, que en este caso sería la libertad económica. Y por tanto se hace muy necesario el expreso señalamiento de los fundamentos que existen detrás de esa, digamos, vulneración justificada, pero vulneración al fin y al cabo, que se encontrarían en las fallas de mercado, como vamos a analizar más adelante, especialmente en las teorías generales del interés público. Han dicho que el mercado presenta deficiencias y por tanto se hace necesario la participación del Estado a través de la regulación económica. Vamos ahora a una definición nacional, una definición que nos entrega el Diccionario Jurídico Económico del profesor Arturo Irarrázaval. Él distingue entre un género y una especie. Él distingue entre regulación económica y regulación de mercado. Para referirse a regulación económica, él dice que se trata de un conjunto de normas jurídicas destinadas a intervenir en los mercados. Como vemos, es una concepción bastante... Es una concepción un poco ambigua también, pues es muy amplia, puesto que refiere a la regulación económica con cualquier manifestación de intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la reduce solo a la actividad normativa, y como vamos a ver, la regulación económica va mucho más allá que la sola norma, la sola regla que recae sobre los agentes regulados. Pero más adelante el mismo autor da un concepto de regulación de mercado, y ahí sí se acerca un poco más a la noción que estamos viendo de regulación económica. Y él dice, insiste en la idea de que se trata de normas jurídicas, pero que tratan de suplir las ineficiencias de ciertos mercados. Y ahí es donde el autor pone foco en los fundamentos de la regulación, y es lo destacable de su forma de entenderlas. Una definición también internacional de un profesor de la Universidad de Valladolid, José Carlos Laguna de la Paz. Él nos dice que es el conjunto de actuaciones políticas, el conjunto de actuaciones públicas a través de las cuales se ordena el ejercicio de la iniciativa privada. Como vemos, da cuenta de un rol ordenador, organizador de la actividad económica, y hace sin duda luego en su definición alguna referencia a los fallos de mercado, es decir, reitera la idea o la relevancia de la fundamentación de la actividad regulatoria. Si buscamos otra definición nacional, la profesora Gladys Camacho de la Universidad de Chile nos entrega una muy interesante definición, pues ella señala que el término regulación económica o la regulación económica es aquella que implica un conjunto de potestades atribuidas previamente por la ley, eso es muy importante, y que son de diversa naturaleza e intensidad, como por ejemplo facultades inspectoras, sancionadoras, normativas, e incluso hace referencia a algún tipo de potestad de solución de conflictos por parte de los órganos de la administración en los mercados regulados. Y haciendo una referencia a estos órganos llamados a ejercer la regulación, indica que se detecta una especial autonomía y expertise. Eso último me parece muy relevante. Bueno, en primer lugar, la concepción de la profesora Gladys Camacho es bastante amplia, ¿no es cierto? Y va más allá de la sola normación, señalando que son actividades que ejerce la organización, la administración del Estado, que van más allá de la sola normación, señalando que pueden ser inspectoras, sancionadoras e incluso resolutoras de conflictos, pero al final de su concepto define y explica una situación que no lo ha hecho en las otras definiciones que hemos visto, pues se refiere a dos cualidades que debiesen tener los órganos de la administración del Estado. Estas son la autonomía, es decir, una independencia, una separación del poder ejecutivo, probablemente, y una expertise, es decir, que el rigor de sus actos, la rigurosidad de sus actos vendría dada por los aspectos técnicos más que las consideraciones de corte político. Existen muchas otras definiciones relevantes. El profesor Arturo Fermandois, por ejemplo, en varios de sus trabajos da cuenta y comprende la regulación económica como aquella que somete a la actividad económica al imperio de una normativa que señala el cómo debe ejercerse. Arturo Fermandois da cuenta, por tanto, del rol direccionista de la regulación, ¿ya? Ciertas actividades entonces deben ser ordenadas para que cumplan determinadas fines, determinadas funciones necesarias para la sociedad. En la misma línea también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional chileno, quien insiste en dar cuenta de la regulación como solamente una actividad de normación, y también da cuenta de esta idea del rol direccionista que tendría la regulación económica.
Para ir finalizando y en base a estas breves definiciones que hemos revisado, sin duda que es posible ya detectar algunos elementos que debiesen estar comprendidos en el concepto de regulación. El primero es que la regulación económica es una actividad de la administración, ¿bien? Es una potestad de la administración del Estado, muchas veces no considerada, muchas veces, por cierto, no considerada una política pública, ¿bien? La gran parte de la doctrina sostiene que la regulación económica debiese ser comprendida como una política pública más, así como la política económica, la monetaria, la fiscal, ¿no es cierto?, la arancelaria. La política regulatoria también debiese ser uno de los lineamientos económicos que tenga el Estado al momento de actuar. Pero lo cierto es que el primer elemento de la noción entonces es que se trata de una actividad de los órganos de la administración del Estado, una potestad de la administración. El segundo elemento es cómo esta potestad se materializa. José Carlos Laguna de la Paz y Juan José Montero Pascual hablaban del control y de las obligaciones jurídicas. Esa debiese ser la forma de entender la manifestación material de la regulación económica. Otro elemento es que la potestad se mantiene siempre, permanentemente, es parte y forma parte de las funciones de determinados órganos de la administración del Estado, mas no es que se active solo cuando sea necesario ejercerla. Y el último elemento que a mí me parece que es imprescindible, que forme parte de cualquier noción de regulación económica, es una referencia expresa a sus fundamentos. ¿Bien? Y los fundamentos, por cierto, pueden ser comprendidos dentro de la idea de la falla de mercado, ¿no es cierto?, como digamos, causa suficiente para intervenir, para digamos, permitir la intervención estatal en mercados que han sido previamente liberalizados y que se encuentran sujetos a la libertad económica. Entonces, teniendo presente todo esto, y para finalizar, construyamos una definición. La regulación económica es la potestad de la administración del Estado para intervenir en ciertos sectores de la economía, no en todos, ¿no es cierto?, son algunos que tienen unas particularidades, imponiendo cargas sobre los agentes que intervienen en ellos cuando se aprecie la existencia de una falla de mercado, bien, cuando se aprecie la existencia de una falla de mercado que requiera para su corrección necesariamente la intervención estatal. Esa sería, a mí me parece, una definición que da cuenta de todos los elementos que debemos tener presente al momento de deslindar la regulación económica. Hasta pronto.